Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Me presento, soy Gerson Rubén Pérez Peña, estudiante de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander, primer semestre, y en este video les hablaré sobre el aparato urinario y el aparato reproductor masculino y femenino. Conocemos como sistema urinario o aparato urinario ese conjunto de órganos encargados de producir, almacenar y expulsar la orina. Este aparato tenemos 6 órganos principales, en los cuales tenemos los 2 riñones, los 2 uréteres, la vejiga y la uretra. El riñón, al igual que todos los órganos de nuestro cuerpo, tiene funciones o actividades. La actividad primaria del riñón es la excreción. Sin embargo, también realiza otras actividades como: número 1, la regulación de la osmolaridad del plasma. Número 2, la regulación de la presión arterial. Número 3, la regulación de la vitamina D. Número 4, secreta la hormona de la eritroproyetina que estimula la producción de eritrocitos a nivel de la médula ósea. Número 5, regula los equilibrios electrolíticos y ácidos básicos. Número 6, excreta los productos metabólicos y sustancias de desecho como la urea, creatinina, ácido úrico y bilirrubina. Hablando un poco de la anatomía del riñón, tenemos que sus dimensiones son 12 de largo, 6 de ancho y 3 centímetros de espesor. El riñón tiene un peso aproximado de 170 gramos. Hay que recordar que los riñones descansan contra la pared abdominal a nivel de la vértebra T12 a lumbar 3. Aquí podemos observar los 2 riñones, tanto derecho como izquierdo, sus respectivos uréteres, la vejiga y por último la uretra, siendo estos los 6 órganos que conforman el sistema urinario. Podemos observar que los riñones están entre la vértebra T12 y la lumbar 3, desde una vista posterior. Aquí podemos observar a los 2 riñones. Cabe resaltar que el riñón derecho está un poco más abajo que el izquierdo debido al espacio ocupado por el lóbulo derecho grande del hígado. En la vista anterior podemos ver que el riñón está cubierto por la cápsula fibrosa, que está dividida en 2 partes, la mitad anterior y la mitad posterior. Aquí ya este riñón derecho tiene un corte transversal para poder analizar la estructura interna. Podemos ver que el riñón está compuesto por la corteza renal, las pirámides renales, las columnas renales, la pelvis renal, el seno renal. Procederemos a quitar este seno renal para observar otras estructuras un poco más internas. Aquí podemos ver los cálices menores de la pelvis renal y cálices mayores. También las pirámides, las puntas de estas pirámides se le reciben el nombre de papilas renales. Sabemos que la nefrona es la unidad funcional del riñón y esta misma se integra por 2 partes. La primera, el corpúsculo renal, y la segunda, los túbulos renales. La nefrona, como ya lo hemos dicho, es la unidad funcional del riñón, que se divide en corpúsculo renal y túbulos renales. El corpúsculo renal a su vez está dividido en la cápsula glomerular o de Bowman, también conocida, y los glomérulos, que son esa serie de capilares que vemos dentro de la cápsula glomerular. Por otro lado, está compuesto por los túbulos renales, que a su vez están divididos en 4, que próximamente explicaremos. En esta imagen podemos observar mejor la división de los túbulos renales, comenzando por el túbulo contorneado proximal, luego pasa a la rama descendente del asa N, después a la rama ascendente del haz
asa de Henle, después al túbulo contorneado distal y por último al túbulo colector. Bueno, la orina antes de dejar el cuerpo recorre un camino, pasa de la cápsula glomerular al túbulo contorneado proximal, luego al asa de Henle descendente, luego a la asa de Henle ascendente, luego al túbulo contorneado distal, luego al túbulo colector, luego al túbulo papilar, luego al cáliz menor, luego al cáliz mayor, siguiente a la pelvis renal, siguiente a los uréteres, llega a la vejiga urinaria y por último se expulsa por la uretra. Conocemos como aparato reproductor o sistema reproductor a ese conjunto de órganos encargados de la reproducción sexual y síntesis de hormonas sexuales. El aparato reproductor masculino está conformado por el escroto. El escroto es una bolsa de piel, músculo y tejido conjuntivo que contiene los testículos. Los testículos son glándulas que producen hormonas sexuales y espermatozoides. Cada testículo es ovalado y mide aproximadamente 4 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. Los testículos están recubiertos por la túnica albugínea. Cada lobulillo contiene 3 lóbulos seminíferos. Entre estos lóbulos hay células intersticiales, o también llamadas de Leydig, siendo estas células la fuente de testosterona. También encontramos las células de Sertoli, que protegen las células germinales y promueven su maduración. Después de dejar los testículos, los espermatozoides viajan por una serie de conductos espérmicos. Primero pasan por el conductillo eferente que transporta los espermatozoides al epidimio. Luego de que llegan al epidimio, los espermatozoides se almacenan y se maduran allí. Luego pasan al conducto deferente o también llamado vaso deferente. Por último pasan al conducto eyaculador, siendo este el último conducto espermático. En el aparato reproductor masculino tenemos unas glándulas accesorias. La primera de ellas son las vesículas seminales. El líquido que ellas eyectan representan el 60% del semen. La segunda glándula es la próstata y ella libera un líquido lechoso que representa el 30% del semen. Por tercera y última glándula tenemos las glándulas bulbouretrales, que liberan un líquido claro y resbaloso. Este líquido protege los espermatozoides debido a que neutralizan el pH de la orina residual en la uretra. Por último tenemos el pene. El pene se constituye de la raíz, el tallo y el glande. El pene tiene un cuerpo esponjoso, un cuerpo cavernoso y está recubierto por una túnica albigínea. Aquí observamos el aparato reproductor masculino desde una vista anterior. Quitamos el dartos y ahí podemos ver la fascia espérmica que recubre los testículos. La ocultamos. Podemos ver el testículo derecho, el epidimio, la estructura interna del testículo. Vemos cómo nace el vaso deferente, que aquí tenemos una vista posterior del vaso deferente. Podemos también observar las vesículas seminales. También acá abajito podemos ver las glándulas bulbouretrales. Vamos a ocultar la próstata para poder ver el conducto eyaculador, donde comunica la vesícula seminal y el vaso deferente. Este es el conducto eyaculador.
Acá vemos el glande del miembro masculino. Vemos la fascia de Buck, que procederemos a ocultarla. Luego vemos la túnica albuginea que recubre el pene. Vemos el cuerpo cavernoso derecho y cuerpo cavernoso izquierdo. Ocultamos el cuerpo cavernoso. Vemos una fascia de Buck interna, la ocultamos y podemos ver el cuerpo esponjoso del pene. Si ocultamos el cuerpo esponjoso del pene, lograremos ver la uretra. El sistema reproductor femenino se divide en órganos internos y externos. Entre los órganos internos tenemos a los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Por otro lado, los órganos externos tenemos el clítoris, los labios mayores y los labios menores. Cabe resaltar que los ovarios son los órganos principales sexuales y el resto de órganos genitales, ya sea internos o externos, son secundarios. Primero hablaré sobre los órganos genitales internos. Los ovarios son los encargados de la producción de los óvulos y hormonas sexuales. Tienen el tamaño de una almendra y están sostenidos, al igual que otros órganos genitales, por unos ligamentos. En este caso, el ligamento ovárico y ligamento suspensorio. Las trompas de falopio son un conducto de casi 10 centímetros que lleva cada ovario al útero. Su parte distal se le conoce como infundíbulo y termina con las franjas ováricas. La parte media y más larga se le conoce como ampolla y la parte cercana al útero se le conoce como istmo. El útero es una capa muscular gruesa. Su función consiste en albergar el feto, proporcionarle nutrientes y expelerlo al final de su desarrollo. El útero está dividido en el cuerpo, el cuello y el fondo. La pared uterina está compuesta por el perimetrio, el miometrio y el endometrio. Por último, genital interno tenemos a la vagina. La vagina es un conducto de 8 a 10 centímetros de largo. Ahora hablaré sobre los genitales externos. Los labios mayores son dos pliegues de piel gruesos y tejido adiposo. En la pubertad crece vello. Por otro lado tenemos los labios menores, que son más delgados que los gruesos y ellos no tienen vello. Entre estos dos labios encontramos el área denominada vestíbulo, que contiene el orificio urinario y el orificio vaginal. Por último, órgano externo tenemos al clítoris, que es el centro primario de la estimulación sexual. Por último tenemos a las mamas, que son protuberancias de tejido adiposo y se encuentran sobre el músculo del pectoral mayor. La función de las glándulas mamarias es la producción de leche para alimentar a su hijo después del nacimiento. El aparato reproductor femenino, como se dijo anteriormente, está dividido en genitales externos e internos. Comenzaremos viendo los genitales internos. Acá tenemos una vista anterior, pero rotaremos un poco hasta la vista posterior. Como podemos ver acá, tenemos los ovarios. Vemos que los ovarios están sostenidos por el ligamento ovárico y también por las franjas ováricas. Observamos las trompas de falopio, que se encuentra dividida en el extremo distal, conocido como infundíbula, la parte media, que es la ampolla, y la cercana, que es el istmo. Seguimos desde la vista posterior a observar el útero. Podemos ver desde la vista
lateral que el útero está dividido en el cuello, el cuerpo y el fondo. Procederemos a ver la vagina o el canal vaginal. Vemos que el útero se encuentra sobre la vejiga urinaria de la mujer. Desde la vista posterior observamos las glándulas de Bartolín. Ahora, como genitales externos, tenemos los labios mayores. Los ocultaremos para mejor visualización. Vemos los labios menores, el vestíbulo, que a su vez el vestíbulo tiene el orificio uretral o urinario y el orificio vaginal. También vemos el bulbo vestibular. Acá observamos el clítoris o glande clitoriano, el cuerpo clitoriano, el pilar clitoriano. Acá tenemos una vista anterior de ambas mamas. Podemos observar que la mama derecha está recubierta por piel. También vemos el pezón y la aureola. Si vemos la mama izquierda, observamos que es una protuberancia de tejido adiposo que se encuentra sobre el músculo pectoral. Ocultamos la mama y encontramos los lobulillos mamarios, que están conectados por los conductos galactóforos. Con esto terminaríamos el sistema urinario y sistema reproductor masculino y femenino. Muchas gracias por la atención.